Buen día. Bueno, la idea de este video es por ahí clarificar un poco una nueva temática de la materia, ¿sí? Nosotros habíamos hablado en los días que nos vimos que la lógica nos sirve, entre otras cosas, para poder evaluar la validez o invalidez de los razonamientos, ¿sí? Hablamos y diferenciamos esto con el poder identificar la verdad o falsedad de las proposiciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos? Con una operación de la lógica no vamos a saber si una oración es verdadera o falsa. Lo que sí podemos es ver, en función de cómo se relacionan entre sí esas proposiciones, si un razonamiento es válido o inválido, ¿sí? Hay operaciones, maneras, formas de hacer esto, que la idea es poder ir viéndolo más adelante, ¿sí? Pero bueno, la virtualidad por ahí hace que esto se complejice un poco, entonces lo que traté de hacer es invertir un poco el orden, ¿sí?, de las clases, y después iremos viendo cómo lo vamos manejando. Pero la lógica también opera, ¿sí?, con un tipo de razonamiento que es incorrecto, aunque podría llegar a resultar persuasivo, ¿sí? Uno podría decir a primera vista que es un razonamiento válido, pero en realidad es un razonamiento o son razonamientos incorrectos. ¿A qué nos referimos o a qué me estoy refiriendo con esto? Me refiero a las falacias. Tal vez alguna vez alguno de ustedes ha escuchado hablar de esto, decir que lo que dijo fulano mengano es una falacia. ¿Y qué significa esto de la falacia, ¿no? Nosotros nos vamos a específicamente circunscribir a lo que se denominan falacias no formales, ¿sí? Las falacias son razonamientos, ¿sí?, que, como les decía hace un rato, son incorrectos, pero que al oído pueden resultar persuasivos, ¿sí? Hay distintos tipos de falacias no formales, ¿sí? Se han sistematizado de distintas maneras, ¿sí? Siempre se hace un recorte, todos los recortes suelen ser arbitrarios. Lo que yo les propongo es que hagamos el recorte que hace el manual que les di a principio de año, para no confundirnos, ¿sí? Así que el que tiene el manual lo tiene, el que no tiene el manual, igualmente yo les voy a enviar, como les decía, creo que les dije que les voy a enviar una lista bien explicado con cada tipo de falacia, pero a grandes rasgos les podía decir que las falacias no formales tienen que ver con este tipo de razonamiento. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, ¿qué es un razonamiento incorrecto pero que resulta persuasivo? No entiendo. Bueno, vamos a utilizar algunos ejemplos, ¿sí?, de estas falacias no formales. Supónganse que yo les digo que lo mejor que puede pasar en esta pandemia es que después de salir de la cuarentena, todos nosotros corramos 15 kilómetros por día, porque eso lo que va a hacer es generar un bienestar psíquico que va a revertir el estado de sedentarismo. Entonces ustedes toman nota y esperan a que termine la pandemia y salen a correr 15 kilómetros todos los días, solamente porque lo dijo el profe Fernando, ¿sí? Bien, a ver, eso es falaz. Digo, no hay ninguna comprobación científica, ningún tipo de estudio médico, ¿sí?, que acredite que esto sea verdad, ¿no? Que este razonamiento sea válido, ¿sí? Que el hecho de que correr 15 kilómetros después del aislamiento de alguna manera pueda paliar todo el sedentarismo de los 40, 50, 60, no sé cuántos días serán del sedentarismo. Pero, ¿ustedes qué hacen? Como lo dijo el profe Fer, entonces tiene que ser verdad. Ese tipo de razonamiento se llama razonamiento de apelación a la autoridad, ¿sí? Yo no estoy analizando qué fue lo que dijo el profe, sino que simplemente como él dijo algo, eso seguramente debe ser verdad, ¿sí? Eso se llama falacia de apelación a la autoridad, ¿sí? Eso lo podemos pensar en múltiples ejemplos, ¿sí? Podemos pensar que, no sé, Messi dice que el mejor jugador del mundo es el 4 de Temperley, entonces nosotros decimos el mejor jugador del mundo es el 4 de Temperley. Por ahí ni lo vimos jugar en nuestra vida, pero si lo dijo Messi, tiene que ser así, ¿sí? Ese es otro ejemplo de falacia de apelación a la autoridad, ¿sí? Simplemente por ser un sujeto al cual yo le atribuyo cierta autoridad, supongo que todo lo que dice tiene que ser válido y entonces lo considero de tal forma, ¿sí? ¿Cuál sería el reverso de esto? Supónganse que yo desestimo cualquier opinión que tenga, no sé, un compañero de escuela, un familiar, lo que fuera, ¿no? Entonces ese compañero de escuela me manda un mail y me dice, mirá, me enteré que estás medio bajoneado en estos días, te paso unos tips que me pasaron,
que me parece te pueden venir bien para poder paliar esta cuarentena, ¿sí? Entonces, ustedes reciben ese mensaje, ¿sí? Y lo que hacen es decir, esto es una pavada, y directamente ni lo leen ni lo borran, porque si viene de Pedrito, seguro es una pavada, ¿sí? Claro, ahí ¿qué estaría sucediendo? ¿No? Ustedes no están desacreditando lo que les propone Pedrito, sino que por el contenido de lo que les propone, sino porque lo propone Pedrito. Entonces ustedes lo que están haciendo es lo que se denomina una falacia, ¿sí?, de ataque al hombre, es decir que eso que Pedrito les está proponiendo es una pavada, ¿sí?, simplemente porque lo dice Pedrito. Ahora, por ahí Pedrito te está dando la clave para sentirte mejor, pero vos le decís a tu familia, no, me lo mandó Pedrito, pero si lo mandó Pedrito seguro es una pavada. Entonces, el primer ejemplo era falacia de apelación a la autoridad, y el segundo ejemplo es falacia de ataque al hombre, en donde se desacredita un razonamiento, no por el contenido del razonamiento, sino por un ataque al sujeto que está esgrimiendo, sosteniendo ese razonamiento, ¿sí? Esos son dos ejemplos. Les voy a dejar uno más y nada más, ¿sí? Otro ejemplo de falacia no formal es la falacia de apelación a la ignorancia, ¿no? Entonces uno puede decir, por ejemplo, que existen extraterrestres, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué vos argumentás que existen extraterrestres? Entonces ese sujeto me puede decir, bueno, no hay ninguna prueba que me diga a mí que no existen. Por lo tanto, si ninguna prueba me dice que no existen, entonces existen, ¿sí? ¿Por qué se llama falacia de apelación a la ignorancia? Porque lo que estás haciendo ese sujeto es sosteniendo, ¿sí?, un argumento solamente porque no existe ningún tipo de argumento que contraríe esa teoría. Entonces, si nadie pudo probar que los extraterrestres no existen, yo supongo que puedo probar que sí existen, ¿sí? Eso es una falacia de apelación a la ignorancia, ¿sí? Como por ejemplo, hay teorías que dicen que las pirámides de Egipto las construyeron seres extraterrestres porque nadie pudo probar cómo la construyeron los egipcios, ¿sí? Y nadie pudo comprobar que eso sea mentira. Entonces yo puedo tranquilamente sostener esa hipótesis. Bueno, esas son 3 ejemplos de falacias. Yo lo que les voy a proponer es subirles en el blog otros tipos de falacias, ¿sí?, con una explicación. No son muy complejas, ¿sí? La idea es poder ir viéndolas juntos, ¿sí?, que me hagan las preguntas que tengan que hacer y empezar a ejercitar a partir de poder ir con ejercicios que yo les vaya dando y con ejemplos, ustedes puedan ir identificando a qué tipo de falacia nos referimos. Bueno, les mando un saludo grande y cualquier duda, cualquier pregunta de este video o de la lista que les envíe, les pido que me la hagan saber. Un saludo para todos, espero que anden muy bien.